Llevaba sin salir de casa 7 meses. Tiene miedo de estar con la gente. No ha podido volver al colegio. Mi hijo dice que por qué no le mataron el día de la pelea. No tiene ganas de vivir. No hay día que no me diga, mamá, ¿por qué no me he muerto? Mi hija tiene depresión. Mi hija ha estado medicada. Que no era aconsejable cambiar a la víctima de colegio. Digo, así que tengo que hacer, que dejar que me maten a mi hija. Me decían gordo, que te vamos a matar, no sé qué. Y eran 3 niños. Yo les daba el bocadillo porque les decía que les doy el bocadillo para que no me pegarían. El caso Joaquim marcó un antes y un después, porque lo que antes, bueno, son cosas de crío, son chiquilladas, y sí, bueno, pero ¿y este chaval qué ha hecho? Este chaval ya no podía más y ha tomado una decisión drástica. Un trastorno anímico, evidentemente, se puede inducir a una persona a un suicidio. Evidentemente, nadie la ha tocado. Nadie la ha matado y entre todos han provocado que él solo se muera, que él solo se suicide. Había un chico que lo acababan de cambiar de una ciudad a un pueblecito y cuando llega al pueblecito lo machacan un día tras otro. Y él es el primero que nos hizo referencia al caso de Joaquim, que realmente se habló en todas las escuelas y es el referente, ¿no? Y entonces él explicaba cómo le había ayudado el caso de Joaquim a él. Se sintió muy mal, pero se dio cuenta que no quería que le pasara eso y que él iba a aguantar, ¿no? Claro, entonces ahora todos nos hemos preocupado porque a ver si mi hijo está en esta situación, cuando me cuenta que lo están acosando, que le están fastidiando, claro, tenemos miedo de que eso se reproduzca y que se repita. Pero ha tenido que pasar un caso así de grave para que tomemos conciencia social de esta situación. Claro, yo me encuentro con una palabra, bullying, que ni conocía. Yo tenía al niño agresivo, el niño me decía que si lo obligaba a ir a la escuela se iba a suicidar, andaba perdida. El bullying es un acoso sistemático, continuado, reiterado en el tiempo, que se produce entre uno o varios acosadores y una o varias víctimas. Y esta situación de acoso se basa en unas relaciones de dominación y sumisión. Existe a veces violencia física, existe más una violencia psicológica. Siempre ha habido acoso escolar, siempre ha habido maltrato contra las mujeres, siempre ha habido mobbing en el ámbito laboral. ¿Qué ocurre ahora? Que por primera vez le ponemos nombre a fenómenos que antes no se les ponía nombre y que también tenemos una sensibilidad ética especial. Paralelamente a esta sensibilidad social, también es cierto que la violencia globalmente en nuestra sociedad se ha incrementado. No tanto la violencia física, la violencia evidente, sino que hemos ido como sociedad refinando nuestra violencia, haciéndola cada vez más psicológica y menos física. Cada noche, aquella pesadilla. Entro en el instituto. No hay nadie. Cuando voy a mi pupitre, se hunde el suelo y caigo en un agujero. Las niñas llegan. Pido ayuda, pero nada, no me escuchan. No puedo respirar. La tierra me engulle y yo me asfixio. Y cuando estoy a punto de morir, me despierto, llorando y gritando. Te empiezan poniendo un mote, buscan cualquier excusa
En mi caso llevaba el pelo largo, empezaron por llamarme niña, maricón, pelucas, bueno. Luego ya insultos más graves y luego ya vinieron las agresiones físicas. De los insultos que habitualmente, al igual que nosotros decimos buenos días, pues a él su primer recibimiento en clase era el ballena. Ballena blanca. Ballena blanca. El mote tiene dos consecuencias. Una primero es eso, ridiculizar, pero otra es ningunear. Es decir, ya no tienes nombre, ahora tienes un mote. Eres menos que los demás. Entonces el niño ya dejó de bañarse porque en su cabeza pues su idea era que las ballenas olían mal y como él era una ballena pues tenía que oler mal como las ballenas. Mi hija incluso llegó a tirar el almuerzo en la papelera porque ella se veía tal como se lo decían. Vaca, gorda, bisonte, gafotas, te huele el aliento. Lo que el agresor cree es que lo que le hace a la víctima se lo merece la víctima, porque yo te pego porque eres gordo, ¿eh? Y te pego porque eres gordo y el problema es que como eres gordo te lo mereces. O yo te pego porque no contestas, o yo te pego porque tú pues eres un chaval que eres un introvertido. El periodo que peor lo pasó, se levantaba para ir al colegio, se sentaba en la taza del váter, a las 8 de la mañana se sentaba y eran las 10 menos 10 y seguía la taza del váter diciendo mamá me duele la tripa, un día le dolía la tripa, otro día le dolía la cabeza. El caso era intentar no ir al colegio. La reacción del psicólogo del centro junto con la psiquiatra la solución era que el niño estaría tomando medicación Transilium 10 para que el niño pues teóricamente iría tontado al colegio y no le dolerían las cosas que le decían. Y yo le decía pues que a ver, que era bestial que un niño tendría que ir medicado a una escuela para que no se diera cuenta de lo que le estaba ocurriendo. A lo mejor a la primera no lo cuenta todo y hay que esperar que a lo mejor el niño tenga un desmoronamiento para que entonces sí explique todo aquello que le ha sucedido. A ver, yo con mis padres no se lo dije directamente. Ellos lo notaron por mi actitud, porque estaba distante con ellos, estaba nervioso. Los niños no responden con palabras en la mayoría de los casos. Muchas veces los adultos esperamos que los niños respondan como respondemos los adultos, sino que la tristeza, por ejemplo, puede expresarla con la rabia, con la agresividad. Componer el propio malestar que tiene en los demás. Es como si dijese en un momento determinado, lo estoy pasando muy mal. Y para que veáis qué mal lo estoy pasando, pasadlo vosotros lo mismo que yo. Los niños que practican el acoso contra otros compañeros a veces son víctimas tempranas de un abandono técnico por parte de sus padres. Eso les hace que por primera vez reciben atención por parte del grupo de iguales cuando se ríen de un niño, lo hostigan, se burlan de él, lo arrinconan o incluso lo agreden. A veces el grupo de iguales reacciona sometiéndose a la autoridad de este nuevo líder informal que todos tememos porque es capaz de hacernos esas barbaridades también a nosotros. El acosador o el victimizador o el agresor lo que busca es paliar el sentimiento de inseguridad que tiene. En términos generales sería eso. Y utilizar la respuesta violenta y el poder, entre comillas, que genera la violencia como un medio para paliar esa inseguridad. Pero hay otros tipos de maltratadores escolares, otros niños que simplemente se han dado cuenta por ensayo y error que maltratando a los demás, otros niños de repente se ponen a su lado, obtienen la risa, el aplauso, esa notoriedad social y por tanto eso refuerza su comportamiento, obtienen algo que en psicología llamamos poder social. El poder social es tremendo de un niño que maltrata a otros y por tanto esa fórmula funciona a modo adictivo. El niño cuanto más maltrata, más poder social recibe y por tanto eso incrementa la probabilidad de repetir la conducta.
Normalmente son acosados porque hay gente que yo creo que los ven inferiores que ellos, porque ellos se creerán superiores, porque no sé, lo mismo serán más respetados por todos los demás o algo, y por eso pues se creerán superiores y por eso lo acosan. A la hora del patio a veces hemos visto cómo iban a por él y se ha hecho ahí un mogollón y estaba la profe de guardia, ha mirado y se ha ido, que eso lo hemos visto todo, y hemos dicho ¿cómo que no hace nada? Sí, pero es que nosotros tampoco hacemos nada, nos quedamos mirando ahí como... Pero a ver, Mari, ¿qué quieres que hagamos? Ya. Sí, también te lo dice a ti, a mí, o sea, dice a todo el mundo, le vacila. Pero una cosa es que se peguen y otra cosa es que estén todos contra uno, ¿sabes? O sea, muchas veces están con el profesor de guardia en el patio y están delante metiendo cizaña a todos al niño, ¿sabes? Y claro, te tienes que meter porque si además son amigos míos los que le dicen eso, tío, ¿qué hacéis? Dejarlo en paz. Si hay gente que lo ve, después digo, no digo nada porque quizá después me vienen a pegar. O sea, que te chivas y dicen, pues entonces si se ha chivado, pues me pega. Entonces tienen miedo. Si nosotros se los decíamos a los padres o a las profesoras, nos iban a pegar, y si salíamos de clase los últimos y no habían profesoras y nos esperaban afuera y tenían los bolsillos llenos de piedras y empezaban a tirar piedras. Éramos 25 en clase. De esos 25, no todos me tenían manía. Yo tenía amistad con algunos. De esos 25, a lo mejor me agredían 5 o 6, los que eran amiguillos entre ellos. Claro, eran los cabecillas de la clase. La otra parte de la clase les tenía miedo. ¿Qué hacía? Se alejaba de mí. No querían saber nada de mí porque si no los otros iban, les pegaban. La sinopsis de la obra trata de un grupo de una clase de un colegio que vuelve de una excursión en un autocar y aparece el tema del acoso que ha estado muy candente en el colegio en los últimos días. Sale a relucir en la conversación del autocar y la conversación va derivando hasta que los niños se dan cuenta de la implicación que ellos, sin haber insultado ni haber agredido en ningún momento a la víctima, ellos han tenido esa implicación. Sí, eso dice el Alberto. Sí, eso dice la quien quieras. Aquí cada uno tiene sus problemas y si ningún profesor ha movido un dedo, ¿quién soy yo para hacer nada? Pero no es cuestión de defenderle, es no darle cuerda al que la ataca. Y nos estábamos riendo cuando encima le estaba tocando recibir. El bullying es un tema, en principio, entre el acosador y la víctima. A través de la obra de teatro se ve que todos están indirectamente implicados, que no es un tema solamente de dos personas, sino que todos pueden colaborar, y de hecho colaboran, fomentando y apoyando al agresor, o podrían adoptar un comportamiento de compromiso para evitar precisamente esta violencia por parte del agresor. Me pillaron entre dos, uno me estaba dando puñetazos en la barriga y el otro me estaba grabando con el móvil. Los chavales quieren móviles con cámara. ¿Qué hace un chaval de 12, 13 años con un móvil? Ya no digo con cámara, con un móvil. Pues yo cuando estaba dando clases, mis alumnos tenían móviles muy superiores al que yo tenía. ¿Qué hace un chaval con un móvil? ¿Quién se lo compra? Pues la familia, los padres. O sea, los niños con 9, 10 años están dominando ya el Messenger, Internet, el teléfono móvil, y lo que están es utilizando esa nueva tecnología para incrementar su crueldad, para hacer mucho más daño a esa víctima. Un mensaje por el móvil, las agresiones que hemos visto en este país, recuerdo en Valencia y creo que en otros puntos de España, donde grupos de niños que sometían a uno de sus compañeros a bullying, al acoso escolar, cuando le pegaban, lo grababan con uno de sus teléfonos móviles y después esas imágenes son utilizadas para divertirse. Se sienten orgullosos de haber hecho eso y van enseñándoselo a los demás para ver que ellos que se sienten duros. Es un trofeo. Esto es un fenómeno nuevo, muy grave, porque además es un bullying a domicilio, un bullying que penetra en la intimidad. Por lo tanto, estos casos sí son nuevos y son graves.
y además son tan peligrosos porque penetran, como digo, en la propia intimidad del hogar, en cualquier momento del día, de la hora, por lo tanto hay unas posibilidades de daño mucho mayores. Aquí en España se ha dado un caso solo de una mujer que denuncia a su hijo porque encuentra en su teléfono móvil unas imágenes que están vejando a una niña con síndrome de Down, que es amiga de la escuela. Y esa mujer va con ese teléfono, se va a la policía y se va al colegio y dice: he encontrado eso en el teléfono de mi hijo, y entonces se identifica a 6 o 7 de la misma pandilla. O qué contenido tiene tal videojuego, que por lo único que yo sé es la pantalla aquella que he visto en la fotografía y me parecía que era otra cosa. Claro, ¿es buena la televisión? ¿Son buenos los videojuegos? ¿Es buena la internet? ¿Es malo? Ni bueno ni malo. Son tecnologías y son aparatos que según su uso pues se van a utilizar para bien o se van a utilizar para mal. Los niños no son crueles, quizá lo que ocurre es que nuestra sociedad globalmente se ha ido transformando en una sociedad que los psicólogos denominamos narcisista, una sociedad basada en la apariencia, basada en la rivalidad, basada en los celos, y los niños también heredan esa sociedad. Una sociedad que enseña que lo mejor es la ley del más fuerte, que el diálogo sirve de poco, que cuando hay crisis se solucionan con la fuerza y con los palos, en lugar de con la reflexión, con el diálogo, con las palabras, con el ponerse en lugar del otro, no está contribuyendo precisamente a dirimir y a solucionar los conflictos. Hoy hay familias menos numerosas, hay menos hermanos en casa, hay menos abuelos en casa, hay menos tiempo de padres en casa. Esto eran protectores de un chico victimizado. Antes se podían meter con él y la familia lo acogía más, tenía más tiempo para él. ¿Qué pasa? ¿Son los padres los que se han vuelto perversos, malvados, ya no se ocupan de los hijos? ¿Qué pasa con estos padres, con estas familias? El sistema de producción exhaustivo, exacerbado, el estrés, el agotamiento emocional, nervioso que vivimos en general los padres, las madres, hace que finalmente cuando un niño tiene un problema, o cuando hay que poner un límite, o cuando hay que castigar, sencillamente no nos apetezca lo más mínimo y llega un momento en que eso se transforma en un déficit en la educación y la socialización. Un déficit que reciben en primer impacto los profesores. Atender a la diversidad correctamente significa ser capaces, desde el colegio, de tener entretenidos, trabajando y aprendiendo al 100% de los alumnos. Eso, hoy por hoy, es una de las claves para conseguir que nadie, ningún alumno, tenga tentaciones, ni siquiera tiempo, ni necesidad personal de llamar la atención a base de agredir o de violentar a nadie, ¿no? Los profesionales de educación tenemos la sensación de que los medios que se ponen a nuestro alcance para atender la diversidad son insuficientes. Y esos son fundamentalmente profesionales formados, horas para poder atenderlos en grupos más reducidos. Esos son recursos que al final son euros. A ver, yo comprendo la situación de los profesores, pero lo que no comprendo es que si esto se cortara de un principio, esto ya no iría más. Igual que los padres tendrían que volver a educar en valores y tendrían que volver a imponer el respeto familiar en su casa, los profesores tendrían que poder imponer otra vez la disciplina en las aulas. La autoridad no equivale a autoritarismo. Se puede tener autoridad sin ejercitar el autoritarismo, que sería el límite extremo y victimizador de esta dimensión. Por tanto, es cierto que hemos heredado un sistema educativo que se ha envenenado con esa filosofía del prohibido prohibir, donde toda disciplina era percibida como algo negativo, como algo retrógrado, como algo propio del pasado, y esto ha ido produciendo niños que se van transformando en adolescentes,
adolescentes que se van transformando en adultos sin recibir ningún tipo de contención, ningún tipo de sanción ante conductas que son victimizadoras. En este nuevo decreto de derechos y deberes hemos incluido, el Departamento de Educación ha incluido todo un título, el título tercero, sobre la mediación como gestión positiva de los conflictos. Y este título tercero está antes del título cuarto, que es el de las sanciones. Por desgracia, nuestro marco normativo entorpece la autoridad de los docentes y esas conductas que atentan a la dignidad de un profesor en ocasiones o de un compañero no es posible sancionarlas de manera inmediata. Y la mano dura no es el sistema es la mano extendida, la mano firme, la proximidad, los educadores que tienen empatía, los profesores cuya autoridad consiste en la proximidad, evidentemente, y el respeto de sus alumnos, y eso se gana no con mano dura, sino con profesionalidad, con firmeza, y dando posibilidades a las personas, y no precisamente por la vía del castigo. La mediación funciona cuando hay dos partes más o menos equiparables en fuerza, dos alumnos, que uno amenaza al otro, que el otro trata de contestar, y entonces sí, tiene sentido pensar en que hay un diálogo que no lo hay, pero que se puede restablecer, y la mediación sirve para eso, ¿no? Pero es muy importante que los padres alerten al centro de la importancia que tiene el efecto señal. Es decir, te estoy contando esto, pero para que no saques a mi hijo de la clase, para que no le llames al acosador y a él y hagas un intento de mediación en una situación en la que no se puede mediar, en una situación en la que hay una víctima y hay un agresor, y el maltrato debe ser sancionado de manera inmediata y la víctima inmediatamente protegida. A lo mejor lo que sí que hacemos es prevenir. Pues en cuanto vemos una diferencia de poder muy grande entre dos alumnos y que el alumno poderoso está empezando a usarlo, el colegio, ahí no se puede establecer una mediación que entonces estaríamos igualando a las dos partes, sino que actuamos para cortar, arrinconar al agresor y arropar a la víctima, ¿no? El inspector lo que intenta es mediar entre el colegio y la familia afectada. El inspector lo que tiene que hacer es darte salidas, darte soluciones. Pero en ningún caso lo que te puede decir es vete tú del colegio. Porque ¿dónde vamos a llegar si el que se tiene que ir es la víctima y se quedan los agresores? Y nosotros no deseamos que nadie abandone el centro escolar, nadie. Desde luego la víctima no, pero tampoco el agresor, porque no pensamos que con esto se solvente el problema, se traslade el problema a otro centro. Y evidentemente lo que no se debe permitir, es lo que hemos dicho antes, es que el acosado abandone la escuela. Quien debe abandonar la escuela son los acosadores. Sea uno, sean 5, sean 50. Deben abandonar la escuela. No debemos permitir que los acosadores estén en un centro que es para gente que quiere sacarse unos estudios. Los reeducaremos en la escuela primaria. Cuando son estudios secundarios, cuando se tienen 14, 15, 16 años, el tema ya no está tan claro. El tema ya es más de decir, ¿qué quieres? ¿Estudiar o quieres ir a trabajar, a verte con la vida? Deja estudiar a los que quieran estudiar. Creo que algunas de estas asociaciones pues, en fin, barajan cifras que no están confirmadas por los estudios científicos. Un 24% de victimización no lo dice nadie. Un 30%, 1 de cada 4 alumnos. 1 de cada 4 niños padecen acoso escolar en nuestras aulas, de tal forma que hay que decirles la verdad. Son inocentes. No hay nada en ellos que justifique el maltrato que reciben. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos al colegio, es porque tenemos que tener la seguridad de que nuestros hijos están seguros, de que nuestros hijos no van a ser amenazados, no van a ser insultados o no les van a dar una paliza. Y sí que las instituciones y los profesores ser conscientes de que cuando hay un problema no se puede barrer y tapar la basura en un rincón, porque la basura al final vuelve a salir. Respecto a los que están más arriba de todo, lo único que me gustaría decirles es que la butaca en la que están sentados a mí me sale muy cara.
a mí y a todos los padres de las víctimas. El mensaje principal es que el acoso somos todos, no uno que agrede y otro que sufre, sino el otro que se calla, el otro que se ríe, el otro que de vez en cuando se une a la fiesta y ni se calla ni se ríe, sino que llega a participar, el otro que le dice a su hijo muy bien así con dos narices que eres más fuerte tú que tus compañeros, todos, del primero al último. Hay que trabajar todos unidos en este gran engranaje para ayudar a las víctimas de acoso escolar. ¿Por qué? Porque hasta el momento que sepamos, han habido ya 2 víctimas que han dejado de existir, que son Joaquín Ceberio y Cristina Costa. Cada vez que un niño piensa que es mejor quitarse la vida que continuar conviviendo con el acoso escolar, es un fracaso de la comunidad educativa, padres, profesores, directores de centro, departamentos de educación y además sociedad en general. Es un fracaso de todos.